El sol se deslizaba por las calles de Barcelona, tiñendo la ciudad de un dorado cálido. Había pasado tiempo desde que mi hijastro había dejado el hogar. La vida había seguido su curso, pero su ausencia siempre dejó un vacío en mi corazón. Cuando supe que regresaría, una mezcla de emoción y ansiedad me invadió. La casa, que había sido un refugio de risas y juegos, se sentía fría y vacía en su ausencia. Mi esposo, siempre ocupado con su trabajo, parecía más distante que nunca. Las conversaciones habían disminuido, y las noches se llenaban de silencios incómodos. Era como si el amor que una vez compartimos se hubiera desvanecido en la rutina diaria. La idea de recibir a mi hijastro me ofrecía una chispa de esperanza en medio de la monotonía. El día del regreso llegó y con él una mezcla de nerviosismo y anticipación. Mientras preparaba la cena, recordé los momentos compartidos, sus risas infantiles, las historias contadas en las noches estrelladas. Pero el eco de esos recuerdos también trajo consigo un sentimiento incómodo, la atracción que había comenzado a brotar en mi interior. Cuando finalmente llegó a casa, lo vi entrar por la puerta con una sonrisa que iluminó la habitación. Tenía la misma mirada curiosa y traviesa que recordaba. «Hola», dijo con un tono familiar que me hizo sentir como si el tiempo no hubiera pasado. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras compartíamos anécdotas del pasado, sin embargo, había algo diferente en el aire. La atmósfera cambió cuando mi esposo recibió una llamada inesperada. Tenía que salir por un asunto urgente relacionado con su trabajo. Me quedé sola con mi hijastro y el silencio llenó los espacios entre nosotros. La tensión era palpable. No sabía cómo manejar esa situación, era como si el mundo se hubiera reducido a nosotros dos. Mientras preparábamos la mesa juntos, nuestra complicidad aumentaba lentamente. Las risas se mezclaban con miradas furtivas que no podía evitar interpretar como algo más profundo. Recordé momentos pasados en los que él era solo un niño, ahora era un hombre joven lleno de vida y sueños. La cena fue un festín para los sentidos, platos típicos catalanes adornados con aromas familiares flotaban en el aire. Mientras comíamos, la conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasar el pan. Sentí un escalofrío recorrerme, era un gesto simple pero cargado de significado. Después de cenar, decidimos salir a dar un paseo por el parque cercano donde solíamos ir juntos años atrás. Las luces del atardecer iluminaban los caminos empedrados mientras caminábamos lado a lado. El murmullo del viento entre los árboles creaba una melodía suave y envolvente. Fue entonces cuando surgieron recuerdos olvidados, días soleados pasados jugando al fútbol o explorando rincones escondidos de la ciudad. Cada paso junto a él despertaba emociones reprimidas dentro de mí, sentimientos confusos que nunca había querido enfrentar. ¿Recuerdas aquel verano en la playa?, preguntó él con una sonrisa nostálgica. Asentí mientras me perdía en sus ojos claros, vi reflejada en ellos la inocencia del pasado y la complejidad del presente. De repente todo cambió cuando nuestras manos se encontraron nuevamente mientras intentábamos cruzar una calle concurrida. En ese instante fugaz sentí como nuestros dedos se entrelazaban involuntariamente antes de separarse rápidamente como si nos hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. El corazón me latía desenfrenadamente mientras continuábamos caminando en silencio hacia el parque. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, sabía que esta conexión era peligrosa pero irresistible al mismo tiempo. Al llegar al parque nos sentamos en una banca bajo las ramas frondosas de un árbol centenario. La brisa fresca acariciaba nuestros rostros mientras hablábamos sobre sueños futuros y aspiraciones personales. Él deseaba viajar por Europa para explorar nuevas culturas e ideas. Siempre ha sido una inspiración para mí, confesó de repente, mirándome intensamente a los ojos como si buscara algo más allá de mis palabras. Un nudo se formó en mi garganta ante esa revelación inesperada. Las emociones afloraron sin previo aviso y no pude evitar recordar cuántas veces lo había visto crecer desde lejos sin poder expresar mis verdaderos sentimientos hacia él. El tiempo pasó volando entre risas y confidencias hasta que decidimos regresar a casa antes de que oscureciera demasiado. Durante todo el camino pensé en lo fácil que había sido reconectar con él después de tanto tiempo, pero también sentí cómo esa conexión comenzaba a transformarse en algo más profundo y complicado.
Al llegar a casa, me di cuenta de lo mucho que había cambiado desde su partida. No solo él había crecido, yo también lo había hecho, enfrentando mis deseos ocultos mientras lidiaba con el vacío emocional dejado por mi esposo. La noche avanzó rápidamente y pronto nos encontramos sentados nuevamente frente a frente en la sala oscura iluminada, solo por las luces tenues del exterior. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras ambos luchábamos contra nuestros pensamientos contradictorios sobre lo sucedido durante el día. De repente escuché abrirse la puerta principal. Mi esposo regresaba antes de lo esperado tras su reunión imprevista y eso trajo consigo una nueva ola de ansiedad e incertidumbre sobre lo ocurrido aquella noche. ¿Todo bien?, preguntó al entrar, rompiendo nuestra burbuja temporal llena de tensión no resuelta e incomodidad latente entre nosotros tres ahora reunidos nuevamente bajo el mismo techo aunque separados por secretos inconfesables. Mientras trataba de articular alguna respuesta coherente ante su pregunta inocente, la cual sabía no podría ser honesta, me di cuenta del desafío emocional al cual me enfrentaría ahora. Equilibrar mi vida familiar aparentemente perfecta con esos nuevos sentimientos prohibidos hacia alguien tan cercano pero tan distante al mismo tiempo. La cocina estaba en un silencio tenso, solo interrumpido por el sonido del agua hirviendo en la olla. Me encontraba allí, tratando de concentrarme en la tarea de preparar la cena, pero mi mente divagaba hacia pensamientos que no podía permitir que florecieran. La presencia de mi hijastro tan cercana y a la vez tan distante, me generaba una mezcla de confusión y deseo. Mientras picaba las verduras, noté su sombra acercándose. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con un tono despreocupado. Su voz resonó en mí como un eco, recordándome lo mucho que había cambiado desde la última vez que lo vi. Aquel joven que había sido un niño travieso ahora era un hombre atractivo, lleno de vida y energía. No estoy bien, respondí, intentando mantener mi tono neutral. La verdad era que su cercanía me hacía sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. La culpa comenzaba a instalarse en mi pecho como una piedra pesada. En un momento de distracción, dejé caer el cuchillo al suelo. Se agachó para recogerlo y nuestras manos se rozaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante ese contacto inesperado. Era solo un roce, pero sentí una conexión instantánea que no podía ignorar. Lo siento, dijo rápidamente apartando la mano como si hubiera tocado algo caliente. La tensión entre nosotros se intensificó en ese instante, el aire parecía cargado de electricidad. Decidí cambiar de tema para aliviar la incomodidad. ¿Cómo te va en el trabajo?, pregunté mientras volvía a concentrarme en las verduras. Bien, respondió con una sonrisa tímida. He estado aprendiendo mucho. Su mirada se mantuvo fija en mí durante unos segundos más de lo necesario antes de desviar la vista hacia el suelo. La conversación fluyó con dificultad mientras intentábamos mantener las apariencias ante la realidad subyacente de nuestros sentimientos no expresados. Cada palabra parecía estar cargada de significados ocultos, cada risa sonaba como una invitación a cruzar líneas que nunca debieron ser cruzadas. Después de unos minutos, decidí servir la cena y nos sentamos a la mesa. El ambiente era cálido y acogedor, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, el familiar y seguro del matrimonio y el desconocido y peligroso del deseo prohibido. Mientras comíamos recordamos anécdotas del pasado, los días soleados en el parque o las cenas familiares llenas de risas. Sin embargo, cada recuerdo también traía consigo una sombra de lo que podría ser si las circunstancias fueran diferentes. Al finalizar la cena, decidí limpiar los platos mientras él se quedó sentado en la mesa con una expresión pensativa. El sonido del agua corriendo me resultaba casi relajante hasta que escuché sus pasos acercándose detrás de mí. Déjame ayudarte, dijo mientras se acercaba con una sonrisa genuina. No es necesario, respondí automáticamente sin volverme hacia él. Pero al sentir su presencia tan cerca, algo dentro de mí hizo clic. Volteé lentamente para mirarlo a los ojos y vi algo reflejado allí, anhelo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más a él, nuestras miradas se encontraron con intensidad y fue como si todo lo demás desapareciera por un momento. En ese instante fugaz, el mundo exterior quedó fuera, solo existíamos nosotros dos. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable, nos besamos. Fue un roce suave al principio, casi tímido,
pero luego se convirtió en algo más profundo y desesperado al mismo tiempo. En ese momento olvidé todo, mi matrimonio vacío, mis responsabilidades y las consecuencias que podrían surgir. El beso duró solo unos segundos, pero dejó una marca indeleble en mi corazón y mente. Era como si hubiéramos cruzado un umbral del cual no había retorno posible. Cuando finalmente nos separamos, ambos parecíamos aturdidos por lo que acababa de suceder. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras me alejaba un paso atrás, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Lo sé, respondió él con voz baja pero firme. Pero no puedo evitarlo. Su sinceridad me hizo temblar internamente, sabía que estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros mismos. El resto de la noche transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas llenas de significado. Ambos éramos conscientes del peligro al que nos habíamos expuesto, sin embargo, había algo liberador en esa conexión inesperada que compartíamos ahora. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos para ir a dormir, mis pensamientos eran confusos e intensos a partes iguales. Cada paso hacia mi habitación parecía pesado por el peso del secreto compartido, cada latido resonaba con las posibilidades futuras llenas de incertidumbre. Al acostarme esa noche, mi mente giraba incesantemente alrededor del beso robado y sus implicaciones inminentes. La culpa luchaba contra el deseo ardiente dentro de mí mientras intentaba encontrar algún tipo de claridad entre mis emociones contradictorias. Afuera, los sonidos nocturnos se mezclaban con mis pensamientos revueltos, risas lejanas provenientes del bar cercano donde solía pasar tiempo con amigos, ecos festivos llenando el aire fresco de Barcelona mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. El día siguiente prometía ser complicado, sabía que tendría que enfrentarme a las consecuencias tanto físicas como emocionales tras nuestra revelación mutua aquella noche anterior. A la mañana siguiente el sol se filtraba por las cortinas, iluminando el salón con una luz dorada. La casa parecía más silenciosa que nunca, como si los ecos de la noche anterior todavía flotaran en el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para el día. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente, cada uno reclamando su lugar en mi conciencia. Desayuné sola, escuchando el sonido del café goteando en la cafetera. El aroma me resultaba familiar y reconfortante, pero esta vez no lograba calmar mis nervios. La puerta principal se abrió de golpe, era mi esposo que regresaba de su viaje inesperado. Su sonrisa era amplia y despreocupada, un contraste marcado con la tormenta emocional que llevaba dentro. ¿Te he despertado?, preguntó con tono jovial mientras se servía un café. No estaba despierta, respondí tratando de mantener la voz firme. La conversación fluyó con naturalidad, pero cada palabra me recordaba lo que había sucedido entre nosotros. En un momento de debilidad, nuestros labios se encontraron y esa imagen no dejaba de repetirse en mi mente. Me pregunté cómo podría seguir adelante sin que él sospechara nada. La presión del matrimonio perfecto pesaba sobre mis hombros como una losa. Las sonrisas y las risas compartidas escondían un vacío que comenzaba a ser evidente incluso para mí misma. Mi esposo hablaba de planes futuros, una escapada a la playa, una cena con amigos. Todo sonaba tan normal, pero yo sentía que algo había cambiado irremediablemente. El día transcurrió entre tareas domésticas y recuerdos indeseados. Cada vez que pensaba en él, una oleada de emociones me invadía. Era difícil concentrarse en cualquier cosa más allá de ese instante robado. La tarde llegó y decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente. El parque estaba lleno de vida. Familias disfrutaban del aire fresco y niños corrían riendo bajo la mirada atenta de sus padres. Me senté en un banco observando a las parejas pasar de la mano. En esos momentos de tranquilidad, reflexioné sobre lo que había hecho y sobre lo que significaría para mí continuar esa relación secreta. Mientras contemplaba las hojas caer suavemente al suelo, un viejo amigo de mi esposo apareció frente a mí. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Hola. No esperaba verte aquí», dijo él con una sonrisa amigable. «¿Cómo va todo?» «Todo bien», respondí sin mucha convicción. Él se sentó a mi lado y comenzó a hablar sobre su vida y sus proyectos recientes.
Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo esa casualidad podría complicar aún más las cosas entre nosotros. Mi mente divagó hacia lo prohibido, la palabra del amigo me parecía un recordatorio del secreto que guardaba. Mientras hablábamos noté cómo su mirada se detenía en mí durante unos segundos más de lo habitual. Esa sensación incómoda me hizo sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Decidí regresar a casa antes de que mis pensamientos tomaran un rumbo peligroso. Al abrir la puerta, el ambiente seguía siendo el mismo, cálido y acogedor pero lleno de tensiones subyacentes. Mi esposo estaba en la cocina preparando algo para cenar. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Sí, solo necesitaba aire fresco, respondí mientras trataba de disimular mi inquietud. La cena fue tranquila pero cargada, cada bocado parecía tener un peso adicional debido a los secretos compartidos y los sentimientos reprimidos. Mientras comíamos no pude evitar pensar en cómo sería nuestra vida si todo siguiera igual, o si decidiera arriesgarme por lo que realmente deseaba. Esa noche, después de haber limpiado todo tras la cena, volví a sentirme sola en mis pensamientos mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del vecindario. La imagen del beso seguía atormentándome, no podía sacarla de mi cabeza ni tampoco podía ignorar lo que realmente quería hacer, buscarlo nuevamente. Finalmente decidí escribirle un mensaje corto para ver si podía encontrarme al día siguiente en el parque donde nos habíamos visto antes. Necesitaba respuestas sobre lo que ambos deseábamos realmente. Al día siguiente llegué al parque antes que él, sentía mariposas en el estómago mientras esperaba su llegada. Cuando apareció entre los árboles con esa sonrisa despreocupada, todos mis temores parecieron desvanecerse por un instante. «Hola», dijo acercándose, «¿me llamaste?» «Sí, necesitábamos hablar», respondí intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado ante su presencia. Nos sentamos juntos en una banca alejada del bullicio habitual del parque, el viento suave acariciaba nuestras caras mientras intercambiábamos miradas intensas llenas de significado oculto. Comenzamos hablando trivialidades, pero pronto nuestros temas se tornaron más profundos e íntimos. Cada palabra parecía acercarnos más al abismo donde nos encontrábamos atrapados ambos sin poder evitarlo. De repente, sin pensarlo dos veces ni medir las consecuencias, nuestros labios se encontraron nuevamente como si fueran imanes irresistibles atraídos por algo más grande que nosotros mismos. La conexión fue instantánea, todo lo demás desapareció alrededor nuestro mientras nos entregábamos a ese momento prohibido. La realidad volvió rápidamente como una ola fría cuando nos separaron los ecos lejanos del parque lleno de risas ajenas. Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos nuevamente. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué pasaría si alguien nos viera? Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Cada paso era pesado bajo el peso del secreto compartido y las decisiones difíciles por venir. La presión aumentó cuando vi a mi esposo sentado frente al televisor como si nada hubiera pasado entre nosotros dos esa tarde. El ciclo continuó, días llenos de sonrisas vacías e interacciones superficiales mientras manteníamos nuestra relación clandestina oculta bajo capas finas de normalidad cotidiana. Sin embargo, sabía que esta situación no podría sostenerse indefinidamente, había algo inevitable acercándose lentamente hacia nosotros dos. Regresé a casa sintiendo el eco de mis decisiones resonando en cada rincón. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y al mirar a mi esposo, supe que las cosas no podían seguir así. Él estaba absorto en la pantalla, como si el mundo real no existiera. La distancia entre nosotros se hacía palpable, y cada vez me sentía más atrapada en esta red de mentiras. Mientras preparaba la cena, los recuerdos de la noche anterior me asaltaban. Había una mezcla de alegría y culpa en mi pecho. Pasamos la noche juntos compartiendo risas y confidencias que nunca debieron cruzar esa línea. La conexión que habíamos forjado se sentía como un regalo prohibido, pero el peso del secreto me oprimía. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente. El aire fresco de la mañana acariciaba mi rostro mientras las hojas caían suavemente al suelo. Observé a las familias disfrutar del día, ajenas a mis tormentos internos. Un grupo de niños corría tras una pelota y sus risas resonaban en mis oídos como un eco lejano de lo que solía ser mi vida. En medio de esta reflexión,
encontré un viejo amigo sentado en un banco. Su sonrisa era familiar y reconfortante, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Cómo estás?, preguntó con sinceridad. Intenté sonreír, pero la carga emocional era demasiado pesada para ocultarla. Todo bien, respondí con evasión. No pareces bien, insistió él, observando mi expresión con atención. Solo es un momento complicado, admití finalmente sintiéndome vulnerable ante su preocupación. La conversación giró hacia lo cotidiano, trabajo, amigos comunes y recuerdos compartidos. Sin embargo, había un subtexto en nuestras palabras que me inquietaba. A medida que hablábamos, noté que su mirada se deslizaba hacia mí con curiosidad y preocupación. Era como si supiera que había algo más detrás de mi fachada. Regresé a casa con una sensación de inquietud creciente. Mi esposo seguía inmerso en su mundo mientras yo intentaba mantener la calma exteriormente. Sin embargo, aquella tarde recibí una llamada inesperada. Era un amigo del que quería vernos juntos para cenar esa semana. La idea me llenó de pánico, sabía que no podía permitir que nadie sospechara nada entre nosotros dos. Claro, respondí tratando de sonar despreocupada mientras colgaba el teléfono con manos temblorosas. Esa noche decidí hablar con mi hijastro sobre nuestras circunstancias, necesitábamos ser sinceros y queríamos manejar esto adecuadamente. Al llegar a casa después del trabajo, lo encontré sentado en el sofá con una expresión pensativa. ¿Podemos hablar?, le pregunté sin rodeos. Asintió lentamente y nos dirigimos a la cocina donde podíamos estar más tranquilos. Esto se ha vuelto complicado, comencé, mis palabras salían entrecortadas por la presión acumulada dentro de mí. Lo sé, respondió él con voz firme pero suave. No quiero hacerte daño. El dilema se intensificaba, cada palabra parecía atar más fuerte los hilos invisibles entre nosotros dos. Hablamos sobre nuestros sentimientos y las consecuencias potenciales. Era imposible ignorar lo evidente, había algo real entre nosotros que desafiaba toda lógica social. Mientras conversábamos, escuchamos el sonido del coche de mi esposo aparcando fuera. El corazón se me detuvo por un instante al imaginar cómo podría reaccionar si descubriera nuestra relación secreta. Pero antes de entrar en pánico total, miré a mi hijastro a los ojos y vi una chispa de determinación reflejada allí. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté casi en susurros. Podemos seguir así, dijo él sin dudarlo, o arriesgarnos a perderlo todo. La tensión aumentó cuando escuchamos la puerta abrirse. Era él regresando del trabajo sin saber lo que sucedía detrás del telón cerrado entre nosotros dos. Mi instinto maternal luchaba contra mis deseos ocultos mientras intentaba mantenerme centrada en ese momento tan frágil. El tiempo pasó lentamente esa semana mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás. Cada mirada furtiva compartida entre nosotros alimentaba el fuego oculto bajo la superficie. Las noches se volvían interminables, pensaba constantemente en lo que podría suceder si alguien descubría nuestra conexión secreta o si tomábamos decisiones precipitadas basadas solo en emociones momentáneas. Una tarde después del trabajo recibí un mensaje inesperado. Era una foto enviada por parte del amigo de mi esposo mostrando momentos divertidos juntos durante una salida reciente con otra mujer. El corazón se me hundió al observarlo sonriendo tan felizmente junto a ella. No podía evitar sentirme traicionada por su aparente despreocupación hacia nuestra relación matrimonial. Cuando llegué a casa esa noche tenía claro que debía confrontarlo sobre sus propias distracciones fuera del matrimonio antes de decidir qué camino tomar respecto a mis propios sentimientos prohibidos e inconfesables hacia su hijo. ¿Quién es ella?, pregunté directamente al ver su rostro relajado frente al televisor nuevamente encendido. Él levantó la vista sorprendido por mi tono directo. Es solo una amiga. ¿Y cuántas amigas más tienes?, interrogué sintiendo cómo crecía mi indignación ante su actitud despreocupada mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. No es lo que piensas, replicó él rápidamente intentando calmarme mientras yo sabía muy bien que no podía dejar pasar esto sin hacerle frente también a mis propios sentimientos ocultos hacia su hijo. Esa noche fue diferente. Tras discutir sobre ese nuevo descubrimiento llegó el momento culminante donde finalmente nos atrevimos a cruzar líneas aún más peligrosas. Nuestros labios se encontraron justo antes de perder completamente el control sobre nuestras decisiones y deseos reprimidos durante tanto tiempo.
El dilema interno seguía creciendo mientras nos adentrábamos aún más en este laberinto emocional donde ya no quedaban respuestas claras ni caminos fáciles por recorrer. La tensión en el aire era palpable. Nos miramos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La revelación de su secreto había añadido una capa de complejidad a nuestra situación ya complicada. ¿Qué significaba esto para nosotros? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero lo que más me preocupaba era la llegada inminente de su padre. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se encogió de hombros, como si no tuviera idea de cómo manejar lo que acababa de suceder. La verdad era que ninguno de los dos sabía cómo avanzar. De repente el sonido del timbre me sacó de mis cavilaciones. El corazón se me detuvo por un instante. Su padre había regresado antes de lo esperado. La presión aumentó y sentí un nudo en el estómago. Rápido, escóndete, le dije mientras me apresuraba a cerrar la puerta del dormitorio. ¿Y si nos ve?, preguntó él, con los ojos muy abiertos por la preocupación. No hay tiempo para eso, respondí, tratando de mantener la calma mientras abría la puerta principal. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía que el peso de mis decisiones se hacía más pesado. Al abrir la puerta, vi a mi esposo con una expresión cansada pero contenta. Hola. No esperaba verte tan pronto, dije tratando de sonar natural. Tuve una reunión rápida y decidí volver antes, explicó él mientras entraba en casa y dejaba su abrigo sobre la silla. ¿Dónde está? Se detuvo al notar la falta de su hijo en la sala. Está en su habitación, respondí rápidamente sintiendo como una ola de nervios me invadía al pensar en lo que podría suceder si él decidía ir a buscarlo. Mi esposo sonrió y se dirigió hacia el pasillo. Voy a saludarlo. Mis pensamientos se aceleraron mientras intentaba encontrar una forma de evitar un encuentro incómodo entre ellos. Espera, le dije casi instintivamente, bloqueando su camino. Déjalo descansar un poco más. Ha tenido un largo viaje. Mis palabras sonaron forzadas incluso para mí misma. Él frunció el ceño pero asintió lentamente. Tienes razón, dijo finalmente y se dirigió a la cocina con un gesto despreocupado. Mientras me quedaba allí, sintiendo el sudor frío recorrer mi frente, escuché unos pasos detrás de mí. Era él, aún con esa mirada confusa en su rostro. No sé cuánto tiempo más podemos seguir así, murmuró apenas audible. No lo sé tampoco, respondí con sinceridad mientras cerraba la puerta del dormitorio detrás de mí para asegurarme de que nadie nos interrumpiera nuevamente. La situación era insostenible, entre el deseo y las responsabilidades familiares había una línea difusa que parecía desdibujarse cada vez más. En ese momento comprendí que debía tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro. ¿Quieres que hablemos después?, sugirió él con cautela, como si temiera que mis palabras pudieran cambiar todo lo que habíamos construido hasta ahora. Asentí lentamente antes de salir al pasillo nuevamente para ver qué estaba haciendo mi esposo en la cocina. La última cosa que quería era provocar más problemas entre nosotros sin necesidad. Cuando llegué a la cocina, vi a mi esposo revisando algo en su teléfono móvil mientras preparaba café. La normalidad del momento contrastaba fuertemente con el caos emocional dentro de mí. ¿Te gustaría un café?, preguntó sin levantar la vista del dispositivo móvil. Sí, gracias, respondí mientras tomaba asiento en una silla cercana. Observé cómo movía las manos distraídamente por encima del mostrador y traté de recordar los momentos felices que compartimos antes del regreso del hijo. El aroma del café llenó la habitación y momentáneamente me dio consuelo, sin embargo, no podía evitar pensar en lo frágil que era nuestra situación actual. Cada sorbo se sentía como una traición a lo que estaba sintiendo por su hijo. Justo cuando pensaba que tal vez podríamos tener una conversación tranquila sobre nuestra vida juntos, escuché pasos acercándose desde el pasillo. Era él nuevamente. Mi corazón dio un vuelco al verlo entrar en la cocina con esa actitud despreocupada típica suya. Parecía completamente ajeno a todo lo ocurrido momentos antes entre nosotros dos. Hola papá, dijo él con una sonrisa forzada mientras intentaba ocultar cualquier signo visible del conflicto interno evidente entre nosotros tres. Hola hijo, respondió mi esposo con una sonrisa amplia aunque algo cansada por el viaje reciente.
Estábamos hablando sobre, el sonido del teléfono interrumpió sus palabras, miró rápidamente hacia la pantalla y frunció el ceño al ver quién llamaba. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde todo parecía normal y otro donde los secretos amenazaban con salir a la luz cada segundo del día. Sin embargo, no podía dejarme llevar por esa ansiedad constante, debía mantenerme firme ante las decisiones difíciles que venían hacia mí como olas implacables en medio de una tormenta emocional. Mi esposo respondió brevemente al teléfono antes de mirar hacia nosotros dos nuevamente. Disculpen un momento. Se alejó hacia otra habitación dejando tras sí un ambiente tenso lleno de silencios incómodos entre yo y su hijo. La distancia creada por esa llamada fue suficiente para hacerme sentir vulnerable. Sabía bien lo complicado que sería enfrentar mis propios deseos nuevamente después del beso robado y todos esos momentos compartidos sin poder hablar abiertamente sobre ellos. El silencio fue roto cuando él se acercó lentamente hacia mí. Esto no puede continuar así. Sus palabras resonaron como campanas apagadas en mi mente aturdida por los sentimientos encontrados hacia este joven cuyo regreso había cambiado tanto mi vida cotidiana como mis deseos ocultos durante años enteros. No quiero perderte, confesé casi sin pensar mientras miraba sus ojos intensos llenos de emociones contradictorias también reflejadas en mi interior. Antes pudiera responder algo más profundo o significativo sobre nuestras circunstancias actuales o futuras decisiones difíciles frente a esta relación prohibida e insostenible, escuchamos pasos acercándose nuevamente desde otra habitación. Era su padre regresando justo cuando estábamos al borde quizás dar ese paso decisivo juntos hacia algo nuevo e incierto. La puerta se abrió lentamente revelando una mirada inquisitiva en su rostro. No podía evitar sentir cómo todo nuestro mundo colapsaría si decidíamos cruzar esa línea final entre deseo y responsabilidad familiar llevándonos inevitablemente hacia consecuencias impredecibles e irreversibles. El silencio se hizo denso en la habitación. La mirada de su padre, cargada de preguntas, me hizo sentir como si estuviera al borde de un abismo. La tensión era palpable, un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Miré a mi hijastro y vi en sus ojos una mezcla de inquietud y determinación. Un instante antes, habíamos estado tan cerca de cruzar una línea que cambiaría todo. ¿Todo bien?, preguntó su padre, su tono ligero no lograba ocultar la sospecha que se cernía sobre nosotros. Intenté articular una respuesta, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, dificultando cada respiración. No pasa nada, respondió él rápidamente desviando la atención hacia mí. Solo estábamos hablando de cosas triviales. Su voz era firme, pero sentí como la incertidumbre lo envolvía también a él. La conversación continuó fluyendo hacia temas banales mientras yo trataba de calmar el torrente emocional que me asaltaba. Cada risa y cada comentario del padre resonaban como ecos lejanos en mi mente. En ese momento supe que debía tomar una decisión. A medida que los días pasaron, el peso de mis sentimientos se volvió más difícil de soportar. La idea de mudarnos a otra ciudad era un concepto que había comenzado a rondar por la casa como una sombra inquietante. Mi esposo había mencionado la posibilidad durante una cena tranquila, sus palabras sonaban casi tentadoras para él, pero para mí eran una condena silenciosa. En un momento de reflexión en el parque cercano a casa, observé cómo las hojas caían lentamente al suelo. El cambio de estación me recordaba que nada permanece igual y que las decisiones deben tomarse antes de que sea demasiado tarde. Mientras contemplaba el paisaje otoñal, su voz resonó en mi mente. ¿Por qué no escapamos un fin de semana? Solo tú y yo. Esa propuesta me dejó paralizada. La idea de escapar juntos era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Había algo liberador en imaginarme lejos de las expectativas familiares y las responsabilidades cotidianas, sin embargo, también sabía que esa escapada podría ser el punto sin retorno. La noche siguiente fue crucial. El ambiente en casa había cambiado, mi esposo parecía más distante y absorto en sus propios pensamientos. Durante la cena, apenas intercambiamos palabras significativas. La atmósfera pesada hizo que cada bocado se sintiera como un esfuerzo monumental. Después de la cena, encontré a mi hijastro sentado en el sofá con una expresión ansiosa dibujada en su rostro. ¿Has pensado sobre lo que dije?, preguntó con cautela.
No sé si es lo correcto, respondí sinceramente, luchando contra mis deseos internos mientras trataba de mantenerme fiel a mis responsabilidades familiares. Pero, ¿y si es nuestra única oportunidad?, insistió él con fervor. Sus ojos brillaban con un deseo genuino por encontrar respuestas tanto como yo lo hacía. La lucha interna me atormentaba. Por un lado estaba el deber hacia mi esposo y por otro el deseo ardiente por este joven al que había visto crecer pero con quien ahora compartía algo más profundo e inconfesable. En ese instante decidí hablar con claridad sobre mis temores y dudas. No puedo simplemente dejarlo todo atrás, dije con voz temblorosa. No puedo arriesgarlo todo por algo tan incierto. Él se acercó más a mí, casi suplicante, pero lo que siento es real. No podemos ignorarlo. La tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo casi tangible, el roce accidental de nuestras manos encendió chispas entre nosotros nuevamente. A pesar del miedo a lo desconocido y las consecuencias potencialmente devastadoras de nuestros actos, ambos sabíamos que había algo inevitable en nuestra conexión. ¿Y si nos vamos solo por un par de días? Para pensarlo todo, sugirió él con esperanza renovada. Esa propuesta me dejó perpleja. Podía sentir cómo la adrenalina comenzaba a circular por mis venas ante la posibilidad del escape y del peligro implícito detrás de ella. Sin embargo, justo cuando empecé a considerar sus palabras más seriamente, escuchamos el sonido familiar del coche aparcando frente a casa. Era su padre regresando otra vez antes de lo esperado. Esa interrupción abrupta rompió nuestra burbuja momentánea. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó él al entrar mientras nos encontraba sentados juntos en el sofá con miradas complicadas. Solo charlábamos, dijo rápidamente mi hijastro tratando de ocultar cualquier señal reveladora entre nosotros. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba alguna manera creíble para salir airosa del momento incómodo sin levantar sospechas adicionales sobre nuestra relación secreta. Los días siguientes transcurrieron entre conversaciones superficiales y miradas furtivas cargadas de significado oculto entre nosotros dos. Cada encuentro se volvía más complicado conforme avanzaban los días hasta llegar al inevitable punto donde tendría que decidir entre seguir viviendo esta vida aparentemente perfecta o arriesgarlo todo por lo desconocido. Una mañana soleada mientras caminábamos juntos hacia el mercado local para comprar algunos víveres necesarios para preparar una cena familiar, un ritual al cual me aferraba como si fuera un salvavidas. Sentí como su mano buscaba discretamente la mía bajo la mesa del café donde nos habíamos sentado tras elegir algunas frutas frescas del mercado. El roce suave provocó un torbellino dentro mío. Ese gesto simple pero cargado significaba tanto. Era un recordatorio constante del camino prohibido hacia el cual ambos nos dirigíamos sin poder evitarlo ni detenernos ante ello. Las horas pasaron rápidamente mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás, su padre ajeno completamente al dilema creciente entre nosotros, hasta llegar finalmente al final del día cuando todos nos reunimos alrededor de la mesa para cenar juntos. Una vez más sentí como los ojos inquisitivos del marido se posaban sobre mí mientras intentaba mantener mi compostura ante él. Cada palabra pronunciada parecía estar impregnada con doble sentido e intenciones ocultas entre los tres presentes allí sentados. Cuando terminó la cena y cada uno comenzó a retirarse lentamente hacia sus habitaciones respectivas, no pude evitar pensar cuán pronto podría llegar ese día donde tendría que enfrentar no solo mis deseos internos sino también las consecuencias inevitables derivadas de ellos. La noche se tornó pesada, y el silencio en la casa era casi ensordecedor. Después de la cena, me había encerrado en mi habitación, buscando consuelo en las sombras que me rodeaban. La tensión entre mi esposo, mi hijastro y yo se había vuelto palpable, como un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Las palabras de mi amigo resonaban en mi mente: no puedes seguir así, esto no es lo correcto. Su mirada acusadora me había hecho cuestionar mis decisiones. El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mi estado interno. Decidí salir a caminar por el parque cercano, un lugar donde solía encontrar paz y claridad. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras recordaba momentos pasados con mi familia. Pero ahora todo parecía diferente, ya no podía ignorar la conexión que había desarrollado con él. Mientras paseaba, noté cómo el aire fresco me ayudaba a despejar la mente. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía ante mí.
La risa compartida durante esos días juntos resonaba en mis oídos como una melodía prohibida. Y entonces, como si el destino quisiera jugar conmigo, lo vi a lo lejos. Él estaba sentado en un banco observando a los niños jugar. Me acerqué lentamente sintiendo como el corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Qué haces aquí?», le pregunté al llegar a su lado. La sorpresa iluminó su rostro antes de que una sonrisa se dibujara en sus labios. «Necesitaba escapar un poco», respondió con sinceridad. «La casa es complicada». El silencio se instaló entre nosotros nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Era un espacio donde las palabras no eran necesarias para expresar lo que ambos sentíamos. Finalmente rompí el hechizo: «No sé cuánto más puedo soportar esto». Él giró su cabeza hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y deseo. «Podemos encontrar una solución», dijo suavemente. Su voz era como un suave susurro que prometía algo más allá de lo que podíamos imaginar. En ese instante comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas de una manera que iba más allá del simple vínculo familiar. Pero también sabía que dar el siguiente paso podría llevarnos a una caída libre sin red de seguridad. «¿Y qué propones?», inquirí, aunque sabía muy bien lo que quería escuchar. «Podríamos ir a algún lugar donde nadie nos conozca», sugirió él con una chispa de audacia en su mirada. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Un viaje significaría dejar atrás las expectativas y las responsabilidades, sería un acto de rebeldía contra todo lo que conocía y valoraba hasta ahora. «No estoy segura», respondí con cautela. «Debo pensar en las consecuencias. Y si nunca tomamos riesgos, siempre estaremos atrapados en esta vida vacía», replicó él con fervor. Sus palabras resonaban dentro de mí como campanas sonando en la distancia, cada golpe era un recordatorio de mis deseos reprimidos y mis miedos ocultos. Finalmente decidí regresar a casa antes de perderme aún más en esa conversación peligrosa. El camino hacia la casa se sentía más largo esta vez, cada paso era una lucha interna entre el deseo y la razón. Al llegar, encontré a mi esposo sentado en la sala frente al televisor apagado, sumido en sus pensamientos. Su expresión distante me hizo reflexionar sobre nuestra relación. Ya no éramos los mismos dos enamorados que alguna vez compartieron sueños e ilusiones. «¿Todo bien?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla vacía. Sí, respondí automáticamente mientras buscaba cómo encajar mis emociones sin levantar sospechas. Esa noche traté de dormir sin éxito, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de él y las posibilidades de lo que podría ser nuestra vida juntos si decidiera dar ese salto al vacío emocional. Al amanecer, decidí enfrentar mis sentimientos directamente. Era hora de hablar con él sobre lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros y qué significaba para ambos. Cuando llegué al parque nuevamente esa mañana, encontré su mirada esperándome ansiosamente como si él también estuviera luchando contra sus propios demonios internos. «Hoy debemos ser honestos», le dije mientras tomábamos asiento bajo un árbol frondoso. «Lo sé», respondió él con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. «No quiero seguir escondiéndonos». Las palabras fluyeron entre nosotros como agua fresca brotando de una fuente olvidada. Compartimos nuestros temores sobre nuestra situación actual y los deseos ocultos que nos habían unido inesperadamente. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación, escuchamos risas provenientes del camino cercano. Unos amigos del marido se acercaban al parque riendo y hablando animadamente sobre planes para el fin de semana. El pánico se apoderó instantáneamente de mí, debía actuar rápido para evitar ser vista junto a él en este contexto tan comprometedor. «Debo irme», murmuré mientras me levantaba apresuradamente. Él asintió comprensivo pero visiblemente frustrado por la interrupción repentina. Ambos sabíamos que nuestra conversación había quedado inconclusa y eso solo aumentaba la tensión entre nosotros. Regresé a casa sintiendo como el peso del secreto crecía aún más sobre mis hombros. Cada día se hacía más difícil mantener esa fachada perfecta ante todos los demás mientras mi corazón anhelaba algo completamente diferente. Esa noche decidió salir por un momento al jardín trasero para respirar aire fresco y reflexionar sobre todo lo ocurrido hasta entonces. Cuando escuché pasos detrás de mí, era mi esposo quien había decidido seguirme sin previo aviso. «¿Por qué estás aquí afuera sola?»,
preguntó con tono inquisitivo mientras cruzaba los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse del frío nocturno pero también del misterio latente entre nosotros dos. No podía dormir, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada penetrante. De repente sentí cómo se intensificaban las dudas dentro mío, ¿acaso sabía algo? Su actitud parecía demasiado alerta para ser casual. Incluso podía percibirlo desde lejos cuando hablábamos sobre trivialidades cotidianas. La atmósfera se volvió tensa e incómoda cuando finalmente rompió el silencio. He notado cambios en ti últimamente. Mis entrañas se retorcieron ante esas palabras. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía esa conversación, pero no estaba lista para enfrentar esa verdad, aún menos cuando todo seguía tan confuso. Antes de poder responderle adecuadamente o siquiera encontrar las palabras correctas para defenderme adecuadamente ante sus acusaciones implícitas. Él continuó hablando, creo que deberías contarme qué está pasando realmente. Mi corazón latió desbocado ante esa revelación inesperada. Estaba atrapada entre dos mundos opuestos donde ninguna decisión parecía correcta ni segura. La tensión en el aire se volvió palpable. La mirada de mi esposo era intensa, y su tono de voz dejaba claro que no estaba dispuesto a dejar este asunto sin resolver. ¿Qué está pasando realmente?, repitió, esta vez con una firmeza que no podía ignorar. No podía permitir que la situación se desbordara, pero cada palabra me parecía un eco de mis propios pensamientos. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente como un torbellino. La relación secreta que había cultivado con mi hijastro me había llevado a un punto de no retorno. Había días en los que anhelaba su compañía más que cualquier otra cosa, y eso me aterraba. Las noches pasadas juntos resonaban en mis recuerdos, como un canto de sirena que prometía felicidad pero también destrucción. ¿Estás escuchando?, preguntó él, sacándome de mis cavilaciones. Asentí, aunque sabía que mi mente estaba lejos de la conversación. No puedo seguir así, continuó. Siento que hay algo más entre nosotros. Su sinceridad me dejó sin aliento. ¿Era posible que él también sintiera la misma atracción? La idea era tanto liberadora como aterradora. Me encontraba en una encrucijada. ¿Debería confesar lo que había estado sintiendo? Pero la verdad era un camino lleno de espinas, y cada paso podría llevarme a perderlo todo. El matrimonio perfecto sobre el cual había construido mi vida se desmoronaba ante mis ojos, y no sabía si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un deseo prohibido. Si hay algo que decir, deberías hacerlo ahora, insistió, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. La presión aumentaba mientras consideraba mis opciones. Podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, las palabras estaban allí, pero no podía pronunciarlas. De repente la puerta se abrió y entró mi hijastro sin previo aviso. Su expresión cambió al vernos juntos en esa situación tan comprometida. Lo siento, dijo rápidamente intentando retroceder antes de ser visto por completo. Pero ya era demasiado tarde, la atmósfera se había vuelto irrespirable. Mi esposo giró su cabeza hacia él con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono autoritario. Mi hijastro vaciló antes de responder, solo quería ver si necesitaban algo. La tensión creció aún más al notar el intercambio silencioso entre los tres, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y emociones. Mi mente corría mientras intentaba encontrar una salida a esta situación incómoda. ¿Podría justificar lo inexplicable? El rostro de mi esposo mostraba una mezcla de preocupación y sospecha, él sabía que algo no encajaba. Quizás deberíamos hablar más tarde, sugerí tratando de desviar la atención hacia mí misma y alejarla del momento tenso entre ellos dos. Pero mi hijastro permaneció firme, observando cada movimiento con una intensidad desconcertante. ¿Por qué tienes esa expresión?, preguntó él, dirigiéndose a su madre del alma con una franqueza inquietante. El silencio se volvió ensordecedor mientras evaluábamos las implicaciones de sus palabras. Es complicado, respondí finalmente sintiendo como la verdad se deslizaba entre mis labios como arena fina. Pero era evidente que las palabras no eran suficientes para calmar las aguas turbulentas que nos rodeaban. La mirada inquisitiva del marido pasó del hijo a mí nuevamente, como si intentara unir las piezas del rompecabezas emocional que habíamos creado juntos sin quererlo.
En ese instante comprendí que ya no podía ocultar lo inevitable, el secreto estaba al borde de ser revelado. Sé más de lo que crees, dijo él finalmente, su voz resonando con una mezcla de desafío y tristeza al mismo tiempo. Mis piernas temblaron ante esa afirmación, el mundo parecía desvanecerse alrededor mío mientras asimilaba sus palabras. No entiendo, ¿quieres decir?, cuestioné tratando de mantener la calma exterior mientras dentro mío todo estallaba en confusión e inquietud. Él sonrió amargamente antes de continuar, he notado cómo te miras cuando piensas que nadie te ve. Las palabras eran dagas afiladas atravesando cada rincón oscuro de mis pensamientos ocultos, sentí como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa mortal. En ese momento crucial donde todo parecía colapsar sobre sí mismo, decidí actuar impulsivamente. No quiero perderte, le dije a mi hijastro mientras buscaba sus ojos llenos de complicidad y deseo reprimido. Era un acto desesperado para romper las cadenas invisibles que nos ataban a esta vida llena de mentiras. Mi esposo observó nuestra interacción con creciente incredulidad, su rostro reflejaba tanto dolor como furia contenida ante lo evidente. Yo había cruzado una línea peligrosa e irreversible entre amor maternal y deseo prohibido. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó él con voz helada mientras tomaba un paso hacia mí, su presencia era abrumadora y amenazante al mismo tiempo. La pregunta flotó en el aire como un presagio ominoso. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esos momentos robados? Las consecuencias eran abrumadoras y se apoderaban lentamente de mí mientras contemplaba los rostros desgarrados frente a mí. En ese instante decisivo donde todo podía cambiar para siempre, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies cuando comprendí lo irreversible del camino elegido. Ya nada sería igual después de esa conversación reveladora. La vida perfecta construida durante años se desmoronaría si decidiera seguir adelante con este juego peligroso del corazón dividido entre dos mundos irreconciliables. Pero antes de poder formular una respuesta clara o encontrar alguna forma lógica para salir adelante, hubo un golpe repentino en la puerta principal seguido por voces familiares provenientes del pasillo exterior. Amigos llegaban para compartir risas y alegría sin saber lo frágil que era nuestra realidad interna ahora expuesta al caos inminente. El sonido resonante interrumpió nuestro delicado equilibrio emocional justo cuando estaba lista para enfrentar las consecuencias finales.